los integrantes de la Corte de Justicia de Salta, el doctor Horacio Aguilar. Casi le digo Francisco Aguilar. ¿Qué es de Francisco? Del Mi hermano. Orgullosamente soy hermano de Francisco. La verdad que es además de ahora el perfil público que tiene, es mi médico de cabecera. Ah, qué bien. Así que, ¿qué especialidad tiene su hermano? Francisco es cirujano torácico, es cirujano en general y cirujano torácico, pero tiene un gran ojo clínico, así que hace muy bueno como clínico. Yo aprovecho, ya que me tocaron el tema de Francisco, para hacer un homenaje por intermedio de Francisco a los médicos, ¿no?, que han demostrado con la pandemia lo que valen y cuánto los necesitamos, ¿no? Son personas muy sacrificadas que después de años de estudio tienen una profesión muy sacrificada, donde conviven con el dolor y donde tienen que seguir estudiando, ¿no?, permanentemente por los tiempos que corren, y para actualizarse y para estar a la altura de las circunstancias. Lo comparo con los abogados, que tenemos una profesión difícil en general, según el rol que ocupemos, porque convivimos con el conflicto ajeno, vivimos rodeados del conflicto ajeno, pero no tiene punto de comparación con lo que significa luchar todos los días por la vida de una persona y a veces convivir con la muerte. Y lo que le tocó a su hermano fue tomar decisiones que seguramente no han sido fáciles de tomar. No, para nada. Cuando las presiones de distintos sectores están llegando, ¿no? Le tocó, tal vez en la brasa más caliente, tomar lo que era el Comité Operativo de Emergencia. Sí, pero es una muestra, Francisco, de lo que es esa profesión, ¿no? De personas comprometidas con el otro, la vocación de servicio, que están dispuestos a dejar todo, su tiempo, su vida, sus intereses, por el otro. Así que en este momento, además, de fin de año, con este tiempo difícil que vivimos, me parece que es justo un homenaje a todos ellos, ¿no?, que cumplen esa noble tarea. Y en medio de la pandemia, le da el acuerdo el Senado para que sea integrante de la Corte de Justicia. ¿Cómo tomó el ofrecimiento, en primer lugar? Bueno, fue una decisión difícil, porque venía trabajando en la profesión, muy compenetrado con mi trabajo y con diversos proyectos que estaban enmarcados, y tenía muy en claro que aceptar este desafío implicaba dejar absolutamente toda actividad privada, pero bueno, lo hice también con algo de vocación de servicio, ¿no? Yo ya había estado en la justicia federal durante 21 años, y siempre me tiro a lo público, ¿no? El juez tiene la posibilidad de ver el derecho en su estado puro, sin defender un interés. En el ejercicio de la profesión, que es una actividad muy noble y muy interesante, cuando se hace bien, los abogados defienden intereses particulares, se tienen que poner de un lado, se tienen que poner una camiseta. Los jueces tenemos que estar al medio. Es una actividad muy difícil, pero es apasionante, ¿no?, porque podemos ver sin condicionamientos el derecho para impartir justicia. Con un pedido que me imagino le ha hecho el gobernador, pero también con un objetivo en particular, asumiendo esta función pública. Sí, yo estoy obsesionado, lo estuve toda la vida, toda mi vida profesional, con los tiempos de la justicia, ¿no?, con la gestión judicial en general, con la calidad del servicio de justicia. Y lo vi en mi paso por la justicia federal, que trabajé mucho en materia de gestión, y también en la profesión, vi desde afuera ya la visión de los abogados del servicio de justicia, y creo que hay mucho por hacer. Hay un reclamo social para tener una justicia a la altura de los tiempos que corren. Hoy los medios juzgan y la sociedad toma su decisión en 5 minutos, mientras que la justicia todavía en materia de tiempos está en la época de las carretas, ¿no? El expediente va en carreta. Claro. Esto sin desmerecer a los operadores del sistema judicial, tanto abogados como integrantes del Ministerio Público, como jueces, funcionarios, empleados, que hacen esfuerzos enormes y con gran vocación, claro. Pero a veces el sistema legal y la cultura en la que estamos inmersos no les permite obtener esa eficiencia, ¿no? Tenemos un tema que es cultural. Yo a veces cuando leo las acordadas digo, no debe ser fácil
llegar a una acordada con la cantidad de integrantes de la Corte de Justicia que hay. Pero sin embargo, muchas veces tienen que consensuar o dividir los temas para que estos temas sean estudiados. Y una de las cosas que yo lo escuché decir, doctor, es que quería una apertura de la justicia, que la gente tenga un acceso a la información de la justicia y se compenetre con la actividad que realizan en la Corte de Justicia de Salta. ¿Cómo se logra eso? Bueno, hay que tener mayor transparencia, hay que buscar más participación ciudadana. Tenemos que hacer esto. Aunque a los jueces no nos gusta, tenemos que venir, tenemos que hablar, tenemos que dar la cara. Por empezar, hay un gran trabajo muy importante, y ahora en la pandemia el trabajo fue mucho más grande. Yo quiero reconocer a los jueces, funcionarios, empleados que han trabajado como nunca. Aunque parezca que no es así, quizás hay una imagen a veces equivocada de esto, la pandemia les puso a los jueces y funcionarios nuevos desafíos y un esfuerzo adicional. Por supuesto, tuvimos personas que, desgraciadamente, por constituir grupos de riesgo y a veces por tener que reducir la cantidad de personas en algunas dependencias, no pudieron ir a trabajar, pero todo aquel que pudo trabajó desde su casa. Los jueces hicieron tareas que correspondían a los empleados que no podían estar. La productividad se vio en las estadísticas, que si bien no son las del año pasado, hubo una productividad muy importante. Entonces, es importante destacar que tenemos un Poder Judicial con recursos humanos muy importantes, con recursos humanos muy capacitados, muy comprometidos, pero que por supuesto tenemos que seguir trabajando en la capacitación, en la gestión, en buscar soluciones y reformas legislativas, reglamentarias, para lograr los objetivos. La Corte es un ejemplo de cómo se ha trabajado. La Corte no se detuvo en ningún momento. La división en salas ya está dando sus frutos, porque las sentencias de las salas van mucho más rápido. Hay algunas decisiones que todavía las sigue tomando, por mandato constitucional, la sigue tomando el Pleno de la Corte, la Corte en su conjunto. ¿El expediente judicial? Bueno, el expediente... El digital, digo, ¿no? El expediente digital va a ser una gran cosa. Ya es una realidad. Ya se están ampliando los juzgados que empiezan a trabajar con el expediente digital, que están absolutamente despapelizados. Nosotros hoy estamos con 6 juzgados, pero durante la Feria Judicial de enero se van a ampliar otros. Feria Judicial que es relativa porque es una feria ampliada, es para que descanse la mayor cantidad de gente del Poder Judicial para no tener después licencias, pero se va a seguir trabajando. La Corte trabaja en pleno y los juzgados van a seguir trabajando para atender aquellos asuntos urgentes, y en febrero podamos largar ya un año lo más normal posible. El expediente digital es un cambio impresionante para este tema cultural que tenemos, que a veces nos cuesta, perdemos mucho tiempo en documentar el proceso, claro, ¿no? La decisión judicial se puede tomar en minutos, pero documentar los actos procesales, el paso de un expediente de un lugar a otro, la ausencia del expediente para poder seguir trabajando en 2 lugares a la vez, como cuando hay una apelación, como cuando lo tiene un abogado, cuando lo tiene un perito, todo eso se va a terminar. Entonces va a ser revolucionario el expediente judicial, va a ser realmente revolucionario. La pandemia nos vino a dar oportunidades porque podemos replantear ciertas cosas, cierta distribución de tareas, y pudimos apurar el expediente digital. La Corte, antes de que yo la integrara, tuvo que tomar decisiones muy difíciles y generó la posibilidad de acceder mediante todo tipo de escritos a todo el Poder Judicial por vía web, algo que ya fue un avance importantísimo, claro, para disminuir la afluencia de personas a la justicia, y ahora estamos dando este paso en el que ya se venía trabajando, pero que hubo que acelerar los tiempos para que todo el expediente sea digital. No va a existir un soporte papel, va a haber distintos tipos de resguardo de ese expediente digital, pero no va a existir ese soporte papel. Y el expediente va a estar en todos lados a la vez, ¿no? Nos va a permitir trabajar con mucha más agilidad.
Se está trabajando para capacitar al personal, me imagino, pero también en cuanto a lo tecnológico y la inversión que se tiene que hacer. ¿Lo van a hacer también el año que viene? ¿Se necesita realmente una inversión o ya tenían las computadoras y todo lo tecnológico a mano para poder empezar con este expediente digital? Se vino trabajando y se vinieron comprando ya equipos necesarios para esto, además del software necesario para esto. Muchas herramientas ya están disponibles y otras están en el presupuesto del año que viene. Si se cuenta con ese presupuesto y no tenemos mayores sobresaltos, creemos que el año que viene el expediente digital en una gran cantidad de juzgados y cámaras va a ser una realidad. Va a ser una realidad y la sociedad va a notar la diferencia. Esto va a significar una disminución geométrica de los tiempos judiciales, que se van a ver los resultados. Vamos a ver resultados en materia de acceso a la justicia, vamos a poder mejorar algunas áreas sensibles como son las cuestiones de violencia de género, a las que la Corte le está prestando muchísima atención. Y vamos a atender los nuevos desafíos porque estamos previendo lo que se viene. Vamos a tener un año de muchos conflictos, de mucha conflictividad. Esta pandemia seguramente nos va a dejar problemas comerciales de todo tipo que van a repercutir en la justicia, problemas laborales que van a repercutir en la justicia, empresas que van a requerir de presentarse a concurso, algunas que, Dios no quiera, vamos a tener quiebras. Va a aumentar la litigiosidad. La Corte lo está previendo, estamos trabajando en eso y lo interesante es que la sociedad debe saber que tenemos un Poder Judicial muy comprometido con la sociedad, muy comprometido, muy consciente del rol importantísimo que desarrolla para la sociedad, ¿no? Es una actividad esencial también la de la justicia. Seguro. ¿No? Así que... Habló de un término dificilísimo para nosotros los locutores, litigiosidad, caramba, salió de una sola vez. Teniendo en cuenta que va a ser un año que ya lo están avisorando, el 2021, como de muchos litigios, ¿cómo se ha preparado el Poder Judicial? Bueno, las herramientas de la tecnología son fundamentales. Vamos a profundizar estas herramientas. Habrá que buscar refuerzos para los juzgados que puedan estar con algunos problemas, sobre todo si la pandemia continúa y tenemos algunas bajas, ¿no?, de personas que deban permanecer en su casa. Ya se han generado accesos remotos para que las personas puedan trabajar desde sus casas y habría que ampliar esto en la medida en que siga esta situación. Y contamos con un entusiasmo de empleados, funcionarios, jueces para la implementación de estas nuevas tecnologías que es asombrosa, ¿no? También los abogados que están participando, hay una comisión de gestión integrada por 2 jueces de la Corte, por el Ministerio Público, están los fiscales, están los defensores y el Colegio de Abogados que están trabajando en pulir el sistema para que funcione de la mejor manera posible. Y con gran entusiasmo y mostrando que en conjunto se pueden hacer grandes cosas, ¿no?, y se pueden generar grandes cambios. ¿Qué fue lo más difícil de este 2020 en plena pandemia y en cuestión a la justicia? Lo más difícil fue buscar un equilibrio entre el cuidado de la salud de todos los que trabajan en tribunales, en los distintos tribunales, porque tenemos que entender que no solo las cosas pasan acá en la ciudad judicial, sino que teníamos realidades distintas y difíciles en los distritos judiciales del interior. Cuidar esa salud y preservar también el servicio de justicia, ¿no? Entonces, que la justicia funcione a pesar de la pandemia. Entonces, buscando las herramientas, consultando con los especialistas permanentemente acerca del número de personas que pueden estar, que pueden circular. Se tomaron medidas para medir la circulación de gente, en especial en la ciudad judicial en Salta Capital, que es donde hay mayor afluencia de público. Son miles de personas las que circulan a diario. Y por suerte con buenos resultados, porque a pesar de haber tenido muchos contagios de personal del Poder Judicial, soy uno de ellos, no tuvimos evidencia de contagios internos, digamos, de que se hayan contagiado adentro. Es decir que
se respetaron los protocolos, se respetaron las medidas adoptadas, el distanciamiento, y dio su resultado esta restricción al trabajo presencial que se hizo durante el año. Me hizo acordar, en marzo estábamos hablando del primer caso que se había dado en Salta, y era precisamente un abogado que visitaba frecuentemente la ciudad judicial, y se hablaba de que había estado haciendo trámites y demás. Claro, todos en alerta en aquel momento, gracias a Dios, no hubo contagios. ¿Cómo fue trabajar en octubre con el COVID-19 desde casa? Bueno, la Corte no paró nunca y trabajamos siempre presencial, digamos. La mayoría de los jueces y funcionarios trabajaron de manera presencial. Algunos trabajaron desde su casa y, por supuesto, los que estuvimos contagiados durante ese periodo trabajamos desde nuestra casa en la medida de lo posible. Hubo una semana que la pasé muy mal, pero después de eso... ¿Tuvo los síntomas? Tuve los síntomas habituales, no muy fuertes, no problemas respiratorios, pero sí con dolores, dolores varios, pérdida de olfato. Claro. Tenía un buen doctor que me hacía el seguimiento telefónico diario y me iba asistiendo. Así que fue todo muy raro, pero como les digo, una oportunidad, porque demostramos que se puede trabajar de otra forma, con otra agilidad, con otra mentalidad, usando los recursos tecnológicos. Hemos avanzado muchísimo en algo, toda la sociedad avanzó en herramientas como el Zoom. Claro. Entonces, que antes no se usaban de ninguna forma, ¿no? Y ahora se realizaron audiencias por Zoom, los jueces... en general, que no estaban acostumbrados a esto, han mostrado una capacidad de adaptación increíble. Así que somos muy optimistas de que el expediente digital va a entrar muy bien en todos los operadores del sistema, ¿no? Los abogados también, que se han tenido que adaptar. Pues mi primera etapa de la pandemia fue como abogado, fue visto desde la calle, ¿no? Entonces nos teníamos que adaptar también a esta realidad de no poder entrar a tribunales y tener que tener este contacto digital con los tribunales, ¿no? Los poderes nos han enseñado en la primaria y la secundaria que son autónomos, independientes uno de otro, pero de todas maneras ustedes cada vez que elevan un presupuesto se lo tienen que elevar al Ejecutivo y el Ejecutivo lo tiene que aprobar. ¿Cómo les fue? ¿Tuvieron que pelear mucho para conseguir el presupuesto que ustedes necesitan para afrontar el próximo año? Nosotros notamos siempre una muy buena predisposición del gobierno en los problemas de la justicia. Por supuesto, los recursos son escasos, ¿no? Por eso se ha hecho desde la Corte un presupuesto realista, tratando de recortar todo aquello que se pueda y priorizando el gasto en estas herramientas tecnológicas. Esperemos que esto se apruebe y que se pueda contar con ese presupuesto. Y este tema me genera una reflexión acerca de la cuestión del presupuesto y la necesidad de una autarquía financiera del Poder Judicial. El Poder Judicial debería tener esa autarquía financiera como un elemento más para lograr una independencia judicial plena, ¿no? Uno de los pilares de la sociedad democrática y de la República es un Poder Judicial independiente. El Poder Judicial, no solo de los gobiernos de turno, el Poder Judicial, los jueces deben ser independientes de cualquier factor de poder, de cualquier elemento externo que pueda condicionar sus decisiones y que pueda desequilibrar la balanza en favor de alguna de las partes en conflicto, ¿no? Por eso es la inamovilidad de los cargos de los jueces. No es el caso de la Corte, pero sí de todos los jueces. Por eso es su inamovilidad, por eso es la intangibilidad de los sueldos. Son garantías necesarias para nosotros, para todos, la sociedad, ¿no? Son necesarias esas garantías. Por supuesto, después tenemos que exigirle a los jueces que estén a la altura de las circunstancias. Seguro, claro. Y que respondan. Nuestro trabajo, nuestros proyectos para el año que viene y en adelante son seguir con el plan estratégico que tiene trazada la Corte y el Poder Judicial en su conjunto, 2017-2027, donde se han implementado las normas ISO 9001. Hay 40 juzgados en Salta que trabajan con normas ISO 9001. Es la provincia que más juzgados certificados tiene en el país. Vamos a seguir avanzando en materia de calidad para
uniformar los procesos para tener mecanismos de encuesta, estadísticas y distintos puntos de control que nos permitan encontrar dónde están los problemas y poder hacer previsiones y poder hacer análisis para resolverlos. Esto con la participación de todos los actores, participación de los jueces, funcionarios, empleados, abogados. Queremos que todos participen para buscar estas soluciones y lograr una justicia que dé respuestas más rápidas. Hoy me parece que es el principal reclamo de la sociedad. La justicia tiene que ser independiente, la justicia tiene que ser honesta, como lo es. Siempre hay excepciones, pero tenemos una justicia honesta, comprometida con el servicio público que prestan. Pero la justicia también tiene que ser eficiente. Tenemos que lograr decisiones en tiempos razonables. Claro. Así que en eso vamos a trabajar mucho con la participación de todos los actores en lo que se viene, ¿no? Saliendo, si Dios quiere, lo antes posible de la pandemia y logrando mirar para adelante y avanzar y tener una justicia mejor que la que teníamos antes de la pandemia. Seguro.